Hoy vamos a ver un texto que es profundo, es extenso, pero el Señor sin duda nos va a hablar de manera muy especial. Yo quisiera hacer algunos comentarios. Si ya se ubicaron, Nehemías 8 es el relato. La idea es que podamos profundizar así acerca de 11 versículos. Nehemías 8, versículo 1 al 11, pero ubícalo allí, no lo saques ahí de tu foco. Quisiera simplemente hacer algunos comentarios de lo que está pasando en Nehemías 8. Lo que se está relatando en ese capítulo es un despertar, es un fuego que comienza a arder en el corazón de la gente que está congregada en ese lugar. Muchos predicadores, muchos autores usan la palabra avivamiento. Nehemías 8 está relatando un avivamiento que está ocurriendo en el pueblo de Israel, bajo la predicación de una persona en particular que es Esdras. Ahora vamos a hablar un poco en profundidad acerca de quién es Esdras. Esdras era un escriba, era un experto en las Escrituras. Y bajo la predicación de este hombre está ocurriendo un fenómeno, algo extraordinario, un obrar de Dios tremendo sobre la vida de esa gente. Esta gente escuchó la palabra predicada por Esdras, y esa palabra, esa predicación que hace este escriba, este experto en la Escritura, traspasa el corazón hasta lo más profundo de sus almas. Y les da a estas personas una percepción nueva de su pecado. Y ellos claman, vamos a ver el final, el clamor que esta gente empieza siendo un clamor. Ellos empiezan haciendo un clamor, en el versículo 1 lo vamos a ver, pero después terminan clamando a Dios en arrepentimiento. Nehemías 8 es un prototipo del avivamiento, podríamos decir, o del fuego, o la pasión que la palabra de Dios genera en su pueblo. Y es un modelo de lo que debería ocurrir en la membresía de una iglesia. Cuando vos veas Nehemías 8, no pases de largo. No, cuando vos veas Nehemías 8, recordá esto. Ese es un modelo de lo que debe ocurrir en la membresía de nuestra iglesia. Gente comprometida, verdaderamente comprometida, con un corazón dispuesto, asumiendo un compromiso de corazón con la verdad de Dios. Gente comprometida con la palabra de Dios. La predicación de Esdras le dio a estas personas una correcta percepción de la santidad de Dios. A raíz de esta predicación, ellos comenzaron a entender, ellos comenzaron a ver cuán santo es Dios. Empezaron a ver la santidad de Dios desde una perspectiva totalmente diferente. Pero esta predicación también le dio una correcta perspectiva de la santidad que faltaba en ellos. Cuando se abre la palabra de Dios, esta gente empezó a ver al Dios santo de las Escrituras. Y empezaron a ver a ese hombre corrupto que describe la ley de Dios en sus vidas, en sus corazones. Ellos empezaron a ver ese pecado que había sido tolerado tanto tiempo, ese pecado que había sido excusado, ese pecado que había sido oculto, ese pecado que ellos habían minimizado, de repente sale a la superficie en las mentes y en sus corazones. Y dice el relato de Nehemías que hay llanto, hay dolor cuando ellos descubren la santidad de Dios y cuando ellos descubren su pecado. Eso es lo que está pasando como introducción en Nehemías 8. Vamos a leer el relato. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, ahí nombra una serie de nombres raros, no hace falta que los leamos, son los levitas, los que estaban allí sirviendo al pueblo. Y el versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento.
Versículo 6, bendijo Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, bueno, ahí vuelve a nombrar Jesúa, Bani, Serebías, etcétera, etcétera, dice, hacían entender, mientras Esdras predicaba, dice el relato, estos levitas hacían entender, estoy en el versículo 7, al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Esa palabra rara que se me traba la lengua. Yo no sé si pudieron ir captando la escena, pero ahora la vamos a profundizar un poco más, vamos a ir más al detalle, pero concretamente a modo de bosquejo para que vos pongas tu mente en este lugar, acá hay un pueblo que clama por la palabra de Dios. Eso vemos en el versículo 1. Pero también vamos a ver que ese pueblo es confrontado por la palabra de Dios. Y vamos a ver un pueblo que llega a tener una profunda convicción por su pecado. Ellos llegan a entenderse a sí mismos lo pecadores que ellos eran frente a este Dios santo. Fíjense el versículo 1, vamos a arrancar. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, dice, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Todo el pueblo, una multitud, dice, se junta en un lugar específico, en una plaza, a la entrada de la ciudad, una ciudad destruida, devastada, que estaban levantando, que estaban reedificando. Dice, todo el pueblo se junta allí. Muchos autores, muchos teólogos coinciden en que ese día es muy probable que haya habido entre 30.000 y 50.000 personas presentes en ese lugar. Es un grupo enorme de personas reunidas en ese lugar. Y fíjense que el detalle es como un solo hombre. Es una expresión que se usa en el Antiguo Testamento cuando hay una multitud que indica que están todos juntos, están unidos en un lugar, están atentos a lo que iban a ocurrir, están con una sola mente, con un solo corazón. Esas 30.000, 50.000 personas están reunidos como un solo hombre, expectante de lo que va a pasar. Esto ocurrió, dice el relato así, en esta traducción lo dice más adelante, pero si ustedes leen la lenguaje actual, lo dice en el primer versículo, ¿en qué momento ocurre esto? Ocurre el primer día del mes séptimo, dice la palabra de Dios, que sería como el nuevo comienzo del calendario judío, el nuevo año. Y muchos autores dicen, sería como si esta gente estuviera diciendo, queremos comenzar el año nuevo bien con Dios. Queremos que la palabra de Dios venga a nosotros. Esa sería como la actitud del espíritu que había en medio de esta multitud. Ellos pidieron que traigan la palabra de Dios. Era un tiempo festivo, un tiempo de celebración. Y esas 1.000 personas en ese momento que se iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos, una fiesta judía que se celebraba, en ese momento festivo, en ese tiempo de celebración, le piden a Esdras, el escriba, que trajera el libro de Moisés, que el Señor les había dado, que trajera las Escrituras, podríamos decir, que trajera la Biblia en ese momento. Podríamos decir la Biblia en ese momento, ¿no? El pueblo sabía que Esdras era el hombre de esa nación que mejor conocía la palabra de Dios. Ellos no pudieron hacia cualquier persona. Ellos le pidieron a una persona en particular, Esdras. Él era un escriba. Él por 14 años había estado profundizando y trabajando arduamente en la palabra de Dios. No era un improvisado, no. Él sabía, conocía realmente la Escritura. Era un hombre preparado en la Escritura. Y en esta ocasión lo llaman y claman a una sola voz. Porque ese llamado que ellos hacen en el versículo 1 es un clamor. Ellos le están diciendo, tráenos el libro de Moisés. Esdras, tráenos las Escrituras. Tráenos el libro de Moisés que el Señor nos entregó. Esdras capítulo 7, que es el libro que está antes, no lo busquen, pero hay un detalle no menor de Esdras. En el capítulo 7, versículo 10 del libro de Esdras.
porque Esdras había preparado su corazón, escucha bien, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese solo versículo nos da una idea bien formada de quién era Esdras. Y si vos prestás atención a los verbos que allí se aparecen, hay un golpe tremendo para nosotros, principalmente para los que nos paramos en este lugar a predicar. Y ahora, más adelante voy a hacer mención de eso, pero fíjense lo que se dice de Esdras, la persona a quien el pueblo acude. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel, dice, sus estatutos y decretos. Y yo quisiera hacer un paréntesis en este momento, y contar un poco el contexto, que ustedes sepan lo que está pasando, profundizar un poco en el texto y en la historia de lo que estamos leyendo, pero también bajar eso un poquito a tierra. Que ustedes piensen en lo que están haciendo estas personas puntualmente. Ahí quiero que pongan su atención. Yo les pregunto, ¿no es eso lo que la iglesia de hoy necesita? ¿No necesitamos esa actitud que estas personas, que este pueblo está teniendo? Esta gente tiene un hambre espiritual. Y si yo tuviera que ponerle un mensaje, yo le puse una membresía hambrienta por la palabra de Dios. Es el título que yo le puse al mensaje. Nunca digo los títulos. Pero cuando uno le enseñan acerca de la predicación, dice que hay que poner un título. Bueno, yo puse una membresía hambrienta por la palabra de Dios. Y yo quiero mencionar ahí un punto de aplicación acerca de este texto. Esto es lo que necesita la iglesia de hoy. Esto es lo que necesita nuestra iglesia, una membresía hambrienta por la palabra de Dios. La membresía de la iglesia, todo el pueblo del Señor, tienen que clamar a sus líderes, tienen que clamar a sus pastores: tráenos el libro. El clamor que esta gente estaba teniendo: tráenos el libro, danos la Biblia, trae la palabra de Dios. Hay clamores que la iglesia necesita hacer en estos días. Y los miércoles hablamos mucho acerca de eso. Y de hecho estamos hablando acerca de la confesión de fe. Lo importante que es para una iglesia tener una confesión de fe. Para la membresía de la iglesia conocer lo que es una confesión de fe. Y la iglesia tiene que hacer clamores en estos días. Nosotros necesitamos clamar a nuestros líderes, a nuestros pastores. Queremos menos proyectos, menos actividades. Queremos más Biblia. Ese es el clamor que la iglesia tiene que hacer hoy en día. No queremos saber tanto de la cultura, de la sociedad, de la política. Queremos el libro. Queremos más Biblia. No queremos historias personales en los púlpitos. No queremos historias familiares. Queremos que la Biblia sea predicada. Queremos que la Biblia sea enseñada en nuestros púlpitos. No queremos shows musicales. Queremos menos teatro en la iglesia. Menos dramatismo. Queremos más Biblia. Esos son clamores que la iglesia tiene que hacer hoy. Toda la iglesia evangélica. Hablábamos el miércoles lo vergonzoso que hoy el rótulo evangélico en un frente de una iglesia. Es vergonzoso. ¿Por qué? Porque se hacen barbaridades con el rótulo iglesia evangélica. Hoy las iglesias no son iglesias, son clubes de entretenimiento de la gente. Hoy como nunca la iglesia evangélica moderna es un atentado contra la Biblia misma. ¿Te pusiste a pensar en eso? La iglesia de nuestros días, el concepto de iglesia que hoy se tiene, es un atentado contra el libro, contra las Sagradas Escrituras, contra la palabra de Dios. Hablan alrededor de la Biblia, pero no se enseña la Biblia. Y Dios nos guarde, Dios nos libre de caer en algún momento en ese lugar, de hablar alrededor de la Biblia, hablar, tocar allí, raspar la Biblia y no enseñar la Biblia a la membresía. Los miembros de muchas iglesias no conocen el Evangelio. Se suman a la fila de una membresía por cualquier motivo, menos por los motivos verdaderos. Menos por los motivos verdaderos. Este miércoles hablábamos y podía sonar tal vez un poco arrogante, pero lejos de eso, sino con la intención de traer conciencia de la realidad que se vive. Decíamos esto: preguntarle a cualquier creyente de las iglesias, sin irnos tan lejos, que tenemos acá en este lugar, en esta ciudad, en este pueblo. Si saben, por ejemplo, lo que es una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe histórica? Hay gente en las iglesias que no entiende el Evangelio, que no conoce el Evangelio. Los creyentes de la falsa iglesia, como sus líderes, son alérgicos al estudio de la Escritura, al estudio de la historia de la iglesia,
al estudio de las confesiones históricas de la iglesia. La iglesia de hoy, hermano, necesita clamar que el libro sea traído, que la palabra de Dios sea proclamada. Si nosotros queremos ver ese fuego, esa pasión, ese avivamiento que hay en Nehemías capítulo 8, los miembros de la iglesia tenemos que entender que eso empieza por nosotros. Fíjense, el pueblo, ellos fueron a clamar. Debemos clamar a nuestros líderes, a nuestros pastores, que nos traigan la Biblia. Queremos las Escrituras, tenemos hambre de la palabra de Dios. Todos y cada uno de los que estamos acá en este lugar, tenemos que asumir un compromiso de corazón con la verdad de Dios. Eso es un principio que no podemos dejarlo pasar por alto y que necesitamos como miembro de una iglesia entenderlo a cabalidad. Pero fíjense que ellos claman por la palabra de Dios y son confrontados por la palabra de Dios. Ellos claman y fíjense en el versículo 2, hay una confrontación en respuesta a la exigencia que ellos hacen. Esdras le va a cumplir la petición. Esdras le va a cumplir lo que ellos les piden. Y le entrega de manera magistral la palabra de Dios. Dice, y el sacerdote Esdras, versículo 2 de Nehemías 8, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, ahí está el detalle que decíamos hoy del día. Él trae la palabra de Dios, dice, delante de la congregación. Ustedes imagínense, Esdras se había preparado toda su vida para ese momento. Durante 14 años él estuvo preparando, y hay un autor que dice, Esdras se había preparado toda su vida para ese momento, y Dios había preparado ese momento para Esdras. Él se presenta delante de la nación a predicar la palabra de Dios. Por 14 años había profundizado en la Escritura, sacando el significado de los textos de la palabra de Dios, metiéndolo en su alma, aplicándolo a su propia vida, predicándola fielmente todos esos años mientras él tenía oportunidad. Y ahora es el tiempo de exponer las Escrituras frente a una nación que clama por escuchar la palabra de Dios. El escenario ideal para alguien que predica la palabra de Dios. Esdras se había preparado. Y acá quiero mencionar algo importante, y es un golpe duro esto, hermano. Esdras es un poderoso ejemplo para quienes nos paramos aquí e intentamos a duras penas predicar la Escritura. Si hay un ejemplo que nosotros podemos observar es Esdras. Esdras sabía lo que era ser aplastado por la gloria de Dios y la santidad de Dios. Él había invertido años en su vida a inquirir, a profundizar, dice, en la Escritura. Esdras no era un improvisado. Años de su vida se dedicó a profundizar en las Escrituras, y no hay un detalle que no podés pasar por alto, y aplicarlo, a vivir eso que él estudiaba. Y por último, a enseñarla. Si vos ves, yo te decía hoy en Esdras capítulo 7, versículo 10, el último verbo que se menciona es enseñar, pero antes hay un trabajo previo de profundizar, de estudiar y de vivir la palabra de Dios. Esdras vivía, estudió las Escrituras y vivió las Escrituras. Eso fue lo primordial antes de enseñarla. Y eso es fuerte, ¿saben por qué, hermano? Porque si hay algo que me confrontó en estos días, en esta semana, mientras estudiaba el texto, fue este principio. Es fuerte porque muchas veces yo me paro, y puedo hablar en plural, los que predicamos en este lugar, los que tenemos el rol de predicar la palabra de Dios, nos paramos en este lugar y queremos enseñar sobre cosas que aún no hemos profundizado y mucho menos vivido. Porque yo miro el ejemplo de Esdras y me siento poco menos que un ratón. No me puedo comparar con un hombre así, pero es el modelo que un predicador tiene que tener. Nos paramos y queremos enseñar sobre cosas que ni hemos profundizado ni hemos vivido. Pero Esdras, lo primordial, lo esencial fue profundizar, aprender, conocer al Dios de la Escritura, vivir eso y por último enseñarlo. Existe una ligereza con nosotros los que predicamos de querer enseñar algo que cuando lo analizamos profundamente nos damos cuenta de que ni siquiera aún lo hemos vivido. Eso para mí fue un golpe tremendo, hermano. Y lo digo con sinceridad, abriendo mi corazón. Fue una lección a mí particularmente. Dice el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Escucha bien esto, ¿desde cuándo hasta cuándo leyó? Desde el alba hasta el mediodía. Mensaje cortito, sencillo y práctico. No, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la lectura de Esdras no fue una lectura aburrida y monótona. Porque yo quiero que hablemos de esa palabra leyó. Porque vos podés decir, wow, todo el día prácticamente estuvo leyendo la palabra de Dios.
La palabra leyó, la palabra hebrea que se traduce como leyó, en el hebreo significa decir algo en voz alta, da la idea de rugir como un león. Esa palabra, que es una palabra rara, se las debo a la pronunciación para otro día, da la idea de rugir como un león, de decir algo en voz alta. Significa proclamar. Es la misma palabra que se utiliza en el libro de Jonás. Yo no sé si te acordás o conocés la historia de Jonás. Un hombre, un mal ejemplo, porque él no quiso ir a predicar a una ciudad donde Dios lo mandó a predicar. Claro, en esa ciudad, si mal no recuerdo, alguno que se acuerde que me diga, clavaban a los que predicaban. Ahí era una ciudad de bárbaros. Y Jonás no quería saber nada. ¿Y se acuerdan la historia? Lo que pasamos por la escuelita dominical. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Lo tragó? ¿Quién? Un pez grandote. Pero la palabra que se utiliza acá en Esdras, esa palabra leyó, es la misma palabra hebrea que se utiliza en el relato de Jonás, capítulo 3, versículo 1. No lo busquen, escuchen lo que dice. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y escuchá, acá aparece la palabra: y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y acá aparece otra vez la palabra: y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 2 traducciones al español distintas, pero la palabra hebrea es la misma. La palabra hebrea es la misma. Proclamó y predicaba. Ese es el sentido que tiene esa palabra que se usa allí en Nehemías 8. Leyó. Esdras estaba leyendo las Escrituras con pasión. Él estaba proclamando las Escrituras. Dice: desde el alba hasta el mediodía. No fue una pequeña porción de la Escritura. No fue un texto nomás. Él no tocó las orillas del texto. No. Él profundizó en las Escrituras. Esdras estaba predicando mientras leía la palabra. Muchos autores dicen que este es el primer escenario, el primer precedente de lo que podríamos decir una predicación expositiva. Dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Había una gran respuesta de la gente. Esa palabra atento significa que toda su atención estaba puesta en lo que Esdras estaba comunicando. Sus oídos estaban inclinados hacia lo que Esdras decía. Y yo pensaba en Esdras y aprendía mucho de este hombre y decía: cuando un predicador toma la palabra de Dios en serio, eso hace que el pueblo de Dios tome la palabra en serio. Cuando los pastores toman la palabra de Dios en serio, eso hace que la membresía tome la palabra de Dios en serio. No se necesitaba entretenimiento en ese momento. Uno no ve gente que quiere ser entretenida en la iglesia. No se necesitaba entretenimiento. Toda la atención de la gente que estaba allí estaba puesta en lo que Esdras estaba exponiendo, en lo que Esdras estaba predicando. Creo que siempre digo este ejemplo, pero es oportuno para lo que estamos hablando. En muchas iglesias, los miembros de las iglesias tienen un déficit de atención. Eso uno lo escucha mucho a veces en algunos círculos. Por eso hay como una directriz, un lineamiento que deben cumplir los que predican la palabra de Dios. En algunos contextos, no digo en todos, pero los mensajes tienen que ser cortos, rapiditos, sencillitos, prácticos, porque la gente tiene un déficit de atención. La gente no puede mantener su atención mucho tiempo, muchos minutos puestos. Pero lo curioso, hermano, y lo llamativo, porque nuestra conducta es curiosa y es llamativa, porque nosotros, no hablemos de otro, hablemos de nosotros, yo particularmente, y esto lo hacía en base a mí, no es que estaba pensando en otra persona. Lo curioso y lo llamativo es que nosotros no tenemos problema de atención para ver nuestras películas favoritas. Nosotros no tenemos problema de atención para ver nuestra serie favorita. Y los que tienen Netflix tal vez me entienden. No tenemos problema de atención para ver nuestro deporte favorito. Ahora se avecina el Mundial. Vamos a ver los partidos de Argentina, vamos a ver los partidos de Chile, No, Chile no. No, hubiese estado bueno el chiste, hubiese estado Waldo. No, pero que quise nombrar un país raro que vos normalmente no lo verías ni a gancho. Pero ahora vas a ver cualquier cosa en él. Y no tenemos problema de atención para ver esas cosas. No tenemos problema de atención para navegar en Facebook. Hoy hablábamos con Fiamma cuando veníamos y me contaba un accidente que hubo. Y le dije: mira, sinceramente estoy desconectado porque hoy quise vi algo así fugazmente y apagué. Porque si no me meto, empiezo a ver y pierdo horas. Si vos lo sumás a lo largo de todo el día en Facebook.
buscando. Hoy no hace falta de una computadora para entrar a Facebook. En el celular vos podés entrar a Facebook, perdés horas. No tenemos problema para navegar en Facebook, no tenemos problema para estar chateando en WhatsApp. Hoy ya ni se escribe correo electrónico, eso quedó en la antigüedad. Hoy WhatsApp, todo WhatsApp. Al contrario, le ponemos mucha atención a muchas cosas que al fin y al cabo terminan siendo porquería en nuestras vidas. Pero escuchar una predicación de la palabra de Dios 1 hora, tenemos un déficit de atención. Esa palabra déficit de atención me gustó cómo suena y se me pegó. Ahora, yo te pregunto, ¿vos pensás que eso es un problema de atención lo que nosotros tenemos? No, lo que nosotros tenemos es un problema del corazón. Ese es el problema. Es un problema de nuestro corazón, no de atención. Las personas en este relato están hambrientos por recibir la palabra de Dios. Tienen fiestas, tienen celebraciones que hacer y tenés que entender un poco la cultura judía, porque no era una fiestita como hacemos nosotros de unas horas, no, días. Pero ellos están hambrientos por escuchar la palabra de Dios. El versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ellos. Fíjense, habían hecho un púlpito, lo que nosotros conocemos como un púlpito, un estrado, para que Esdras se pare allí y predique. Y junto a él estaban, bueno, todos esos nombres raros, que si querés nombre raro para ponerle a tu hijo, viste, ahora están de moda los nombres, bueno, ahí tenés una lista interesante para sacar. Dice, estaban estos muchachos, vamos a resumirlo así, a su mano derecha y a su mano izquierda, otros muchachos más. Y el versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando él abrió, cuando él comenzó su predicación, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Porque cuando la Biblia habla, nosotros sabemos que ¿quién es? Es Dios quien está hablando. Y ellos entendieron que Dios estaba hablando a través de esas escrituras que Esdras estaba proclamando. Versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Yo no quiero que pases ese detalle, no lo pases por alto. En su predicación, Esdras bendijo a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, mirá la respuesta, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Observen ese detalle, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Claramente, hermano, a la luz de este texto, a la luz de este versículo, esa predicación que Esdras estaba haciendo, era una predicación que bendecía, engrandecía y exaltaba el nombre de Dios. Esdras no estaba preocupado en caerle bien a una nación. Esdras no era político, él era un predicador de la palabra de Dios. Él era un predicador de las Escrituras. Y él sabía, como todo predicador de las Escrituras, que un principio inalterable en una predicación fiel es exaltar y engrandecer el nombre de Dios. Es poner en alto el nombre de Dios. Dice Steve Lawson, voy a mencionar mucho porque estuve sacando muchas cosas ahí de un libro y un artículo de él. Dice, la predicación debe exaltar la grandeza de Dios, glorificar a Cristo, humillar al pecador. Es el hombre de Dios abriendo la palabra de Dios y exponiendo sus verdades para que la voz de Dios sea escuchada, la gloria de Dios vista y la voluntad de Dios obedecida. Tremendo. ¿Te das cuenta? La predicación debe exaltar a Dios, debe glorificar a Cristo, debe humillarnos a nosotros nuestro pecado. Me encanta la respuesta del pueblo. Todo el pueblo respondió amén, amén. Alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ellos entendieron que ese mensaje venía directo de Dios, no venía de las intenciones del corazón de Esdras, no venía del predicador, no, era un mensaje que venía de parte de Dios. Esta gente se postró y adoraron al Señor. Dice un autor, una gran teología había provocado una gran adoración. Una gran teología había provocado una gran adoración. Más profundizaban la palabra, más alto se levantaban para adorar a Dios. Más exaltaba el predicador al Dios de los cielos, más adoraban ellos. Y tengo un ejemplo para graficarlo allí en tu mente. No se me ocurría otro ejemplo, pero ¿viste los niños que usan ese, yo les llamo sub y baja? Uno se sienta en un extremo, el otro se sienta en el otro, ¿y qué hacen? Uno levanta al otro, uno abajo, el otro arriba, y así, viceversa. Bueno, cuando Dios es exaltado, hermanos, cuando se pone a Dios por encima de todo, en el lugar que a Él le corresponde, el hombre es humillado.
El hombre es humillado. Eso es clave en una predicación. Y Esdras lo entendía así. Esdras estaba exaltando a Dios y estos hombres estaban siendo humillados. Pero cuando el hombre es exaltado, es como si Dios fuera destronado. Y hoy pasa eso en la predicación del Evangelio en nuestros días. Se pone al hombre por encima y Dios sale de la escena. Y nunca en el Evangelio de la Biblia Dios sale de la escena. Dios es el centro de todo el Evangelio. Nunca el hombre está por encima de Dios. Pero Esdras está poniendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios es exaltado hay humillación en el pueblo de Dios. Cuando Dios es exaltado, la membresía de una iglesia se humilla ante Dios. Esta gente está bendiciendo y levantando el nombre de Dios. Mientras más alto levantaron a Dios, el pueblo cayó en más humildad, dice, y sumisión. Fíjense que es un relato complejo de entenderlo porque ellos adoran a Dios, pero ¿cómo terminan ellos? Inclinados. Presta atención, a ver, alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinado en tierra. Hacelo en tu casa, probá a hacerlo. Inclinate, adorá a Dios, que Dios te humille. No lo hagas acá, pero hacelo en tu vida. ¿Me entendés? Esta gente más alto levantaron a Dios, más humillados estaban. Se postraron sus rostros en tierra. Dios está haciendo algo en medio de esta gente. Y que nosotros hoy, miles de años después, no podemos pasar por alto lo que está pasando acá. Dios está haciendo algo en medio de ellos. Nadie está mirando el reloj, nadie está mirando alrededor, nadie está mirando lo que está sucediendo, nadie está pensando, nadie está con su cuerpo ahí y su mente en otro lugar, como pasa en las iglesias hoy, ¿no? Pensamos en lo que tenemos que hacer después, No, esta gente no está mirando ni reloj, tiene la mente, el corazón puesto en la predicación de la palabra de Dios. Las personas están asombradas, es un momento donde se detiene el tiempo y ellos están dando respuesta a la palabra de Dios. El tiempo se detuvo para ellos. Ellos están dando respuesta a lo que están escuchando, a la predicación de Esdras. Versículo 7 dice, y los levitas, y ahí otra vez una serie de nombres raros, Jesús, Abán, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Escuchá esto, y los levitas, o sea, Esdras, Nehemías y los levitas, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Con la lectura de la palabra de Dios estaba la explicación y la aplicación. Dos elementos fundamentales de la predicación expositiva. Explico las escrituras y aplico. Y es lo que está ocurriendo en este lugar. Yo no sé si vos contemplás eso. John MacArthur dice, el significado del texto es el texto mismo. Y lo que la membresía de la iglesia necesita hoy es que los pastores traigan el libro, traigan la Biblia y expliquen el significado del texto, no lo que ellos creen que dice, no lo que ellos piensan, sino lo que el texto dice, lo que Dios dice, el mensaje original. Y eso es la predicación expositiva, es entregarle a la membresía de una iglesia, al pueblo de Dios, el mensaje original, el mensaje que Dios quiso, que Dios determinó, no tomar un texto y usar ese texto y darle vuelta y hablar una hora alrededor de una cosa que Dios nunca dijo. Eso es lo que pasa hoy. Por eso la membresía de una iglesia necesita exponer su vida a la predicación fiel de la Escritura. Necesita exponer su alma a la predicación fiel de la palabra de Dios. Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Otras traducciones dicen, y leían el libro de la ley de Dios traduciéndolo y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esa palabra que en nuestras Biblias seguramente, si tenés Reina Valera, se traduce claramente, significa separar, hacer distinción en las Escrituras. Se podría traducir esa palabra claramente, se podría traducir de manera explicada o con explicación simultánea. Leámoslo de nuevo, aplicando eso. Y leían el libro de la ley de Dios de manera explicada. Y leían el libro de la ley de Dios con explicación simultánea. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que significa esa palabra que se traduce claramente. Esdras no está leyendo a la aventura, no está tocando los bordes, las orillas del texto. No, Esdras está dándole la intención del autor y la interpretación correcta de las Escrituras en cuanto a ¿qué? A lo que Dios dijo. Eso es lo que es el trabajo que está haciendo Esdras en ese momento. Y ese es el corazón de la predicación expositiva, lo que decíamos antes, decirle al pueblo lo que Dios dice en el texto, no lo que el predicador quiere decir. Eso es un principio inalterable de la predicación expositiva, de la sana predicación que necesita la membresía de una iglesia.
que necesita una iglesia sana, una iglesia bíblica. Este es el tipo de predicación que genera hambre de las Escrituras en la membresía de la iglesia. La predicación expositiva genera hambre, genera ganas, sed, pasión por la palabra de Dios. Dice Steve Lawson, lo que vemos en Nehemías 8 es un hambre por la palabra de Dios, un verdadero avivamiento. Y ese hambre es suplido mediante un tipo particular de predicación, la predicación expositiva de Esdras. Y eso es lo que la iglesia necesita, hermano. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Una generación de hombres que proclamen fielmente la palabra de Dios. Hombres que sean fieles al consejo de Dios y miembros con un hambre genuino de conocer las Escrituras. No de entretenimiento, ni de ninguna de esas porquerías que hoy se apoderaron del púlpito. No, miembros que quieren conocer la palabra de Dios, que tienen hambre espiritual por la palabra de Dios. En resumen, dijimos que el pueblo clamó por la palabra de Dios, el pueblo fue confrontado por la palabra de Dios mediante una predicación que glorifica y exalta a Dios y humilla al pecador. Y por último, allí en el versículo 9 comienza el relato más hermoso. Yo no sé cómo venimos de tiempo, pero... no pensé que... El relato más lindo, hermanos. El versículo 9 al 11. Hay una convicción que produce la palabra de Dios en esta gente. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Yo oro para que Dios te ponga en la mente y el corazón en este lugar, en esta porción de texto. Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas. Fíjate todas las personas que aparecen en escena, que hacían entender al pueblo, le dijeron: día santo es, a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. El pueblo estaba llorando desconsoladamente. La palabra de Dios trajo convicciones a sus corazones. Un pueblo que estaba compungido. La palabra de Dios es como un espejo que te permite verte a vos mismo. Eso es la palabra de Dios. Y estas personas se estaban mirando al espejo de la palabra de Dios y estaban viendo su pecado. Ellos estaban mirando a la luz de la palabra de Dios y estaban viendo quiénes eran ellos. Ellos estaban viendo lo que Dios veía en ellos. Y eso es lo que ocurre con la predicación fiel a las Escrituras. Lleva a la membresía a ver lo que Dios está viendo en sus vidas. Eso los abrumó a esta gente. Ellos estaban dormidos, pero ahora ellos estaban siendo despiertos por la palabra de Dios. Ellos estaban siendo conscientes y Dios pone en sus corazones una profunda convicción de pecado. Una profunda convicción de pecado. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley que estaba siendo expuesta en este lugar, la predicación de la palabra de Dios, puso en conocimiento a esta gente de su propio pecado. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Dice Romanos 7:7. En ninguna manera. Pero escuchen lo que dice Pablo: yo conocí mi pecado, yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice otra traducción: ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido, dice Pablo, por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Esta gente estaba entendiendo lo que es el pecado. Hubo una convicción. El corazón de estas personas fue traspasado por la palabra de Dios. Ellos estaban llorando con un corazón afligido, estaban llorando amargamente. La ley de Dios está revelando el pecado en el corazón de esta gente. Y ellos verdaderamente estaban sintiendo eso. Estaba ocurriendo esto en ellos. Al punto de que los levitas, hermanos, Nehemías, Esdras, tienen que decirle que paren, por favor. Paren de llorar, no se entristezcáis, dice. ¿Vos te podéis imaginar esa escena? Yo quiero leerte del 9 al 11 y vas a ver que siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando algo se repite, bueno, no lo pase así por alto. Cuando hay una palabra, una expresión, un verbo que se está repitiendo en 3 versículos, no, ahí hay un mensaje de Dios. Ahí Dios te está queriendo decir algo. Nehemías 8:9, lo leo de nuevo. Y Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley.
Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. Otra vez, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Vayan, coman, beban, celebren, no se pongan más tristes. Paren de llorar, dejen de llorar, no se entristezcan. ¿Ustedes se imaginan un culto donde los pastores tengan que decirle a la gente: por favor, dejen de llorar, dejen de arrepentirse tanto de sus pecados, no se arrepientan tanto? Y no es que eso no pasa en un culto normal, porque nosotros no tenemos tantos pecados para... No, pasa por el déficit de corazón que hay. Porque no tenemos un corazón dispuesto a sentir ese peso de la santidad de Dios. Pero ustedes se imaginan que en un culto tengamos que decirle después de la predicación o durante la predicación: no, hermanos, dejen de llorar, no nos lloren. Ahora tenemos el refrigerio, ahora comemos la torta, ahora vamos a compartir, vamos a celebrar. No lloren, no se arrepientan tanto. Hay un escenario similar, hermano, otro hecho sorprendente que encontramos en la palabra de Dios y ocurre en Hechos capítulo 2 y es un escenario muy similar. Yo quiero que ustedes busquen la cita, Hechos capítulo 2. No lo vamos a leer todo porque es extenso, pero yo quiero ir explicando y quiero mostrar algo. Hechos capítulo 2. Es una cita muy larga, pero es un escenario similar a lo que está ocurriendo. Esto ocurre con la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, luego de que desciende el Espíritu Santo y hay manifestaciones que se dan allí en ese día. Pedro se levanta, su primer predicación allí en el comienzo de la iglesia primitiva, y Pedro comienza explicando lo que está sucediendo en ese lugar. Porque muchos se asustaron, muchos dijeron: estos están llenos de mosto, estos están borrachos porque hablaban nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Hay una manifestación del Espíritu, ¿me entendés? Había gente en ese lugar que no era de ese lugar, que hablaba en otro idioma, pero escuchaban el mensaje de Dios en su idioma nativo, en su idioma original, y empezaron a sentir temor algunos, otros empezaron a blasfemar. Entonces Pedro se levanta y comienza explicando lo que allí estaba sucediendo. Lo que está sucediendo, varones israelitas, aquí es lo que dijo el profeta Joel. Y él hace rápidamente allí en el versículo 28, en el versículo 17 en adelante, cita Joel 2.28. Del 17 al 21, él cita Joel 2.28 al 32. Luego continúa explicando quién fue Jesús. Y si vos prestás atención en todo el relato, no sé si lo vas a poder hacer ahora, pero hacerlo en tu casa para poder entender el punto al que quiero ir. Si vos prestás atención a todo el relato, Pedro comienza a hacer una exposición de varios textos de la Escritura. Yo no sé si vos tenés Reina Valera 60, pero acá está mi relato. Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante, es el relato del cual yo estoy hablando. Y si vos tenés este tipo de Biblia, vos vas a ver que acá abajo hay referencias bíblicas. Hay referencia cruzada, por ejemplo, y te vas a dar cuenta por el tipo de redacción que viene teniendo. Fíjate que viene el versículo 14, 15 y después se corre un poco más el relato, y eso es porque hay una referencia. Se está haciendo referencia, por ejemplo, en mi Biblia Reina Valera dice 2, 17 al 21, o sea, Hechos 2, de 17 al 21, eso está en Joel 2, 28 al 32. ¿Me entendés? Y así buscar las otras citas, hay un montón de referencias, pero ¿qué es lo que está haciendo Pedro en su predicación? Está haciendo una exposición de varios textos de la Escritura. A ver, vamos a bajarlo un poquito más a tierra. Pedro está predicando la palabra de Dios. Pedro está explicando lo que está sucediendo, ese fenómeno que ocurrió allí, que algunos no entienden. Él está predicando la palabra de Dios. La predicación de Pedro está compuesta por una serie de textos de la Escritura, comenzando por Joel 2, 28 al 32. Habla del Salmo, él más adelante, 16, del 8 al 11, menciona el Salmo 89, el Salmo 132, el Salmo 110. No estoy diciendo nada raro, está ahí en tu Biblia, en las referencias. Ahora, yo quiero llevar tu mente a este lugar. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Escritura más escritura más escritura. Pedro está predicando de la Biblia. La Biblia dice, etcétera, etcétera. Así está compuesta la predicación de Pedro. Pero vamos a lo más sorprendente, que por eso es la comparación que yo hago con lo que está pasando en Nehemías. En Hechos 2.36, ahí sí podés leer el texto,
Mirá cómo sigue su predicación. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense, sepa toda la casa de Israel. Fíjate él a dónde lleva la mente de esta gente. A este hombre a quien ustedes crucificaron. A ver, la predicación empezó por lo que esta gente estaba viendo, lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, pero fíjense lo que hace Pedro, le está llevando al eje central de toda la palabra de Dios. Sepa toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le hizo Señor y Cristo. Y frente a toda esa exposición, pasa que si no nos explican así lo que está pasando en el texto, no lo vamos a entender así fácilmente. Pero escuchá, frente a toda la exposición, las personas interrumpieron la predicación de Pedro, no lo dejaron terminar a Pedro. Pedro no había terminado de predicar todavía y la gente dice, versículos 37 y 38, y al oír esto se compungieron de corazón. La gente, dice, se compungieron, se dolieron y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mirá la respuesta de Pedro, arrepentíos. Arrepiéntanse y bautícese, dice el texto. Arrepentíos. La gente no dejó terminar a Pedro. En la exposición que él está haciendo de la Escritura, la gente se compungió, dice, de corazón. En el versículo 40, Pedro retoma su predicación y dice, y con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Vos te das cuenta de lo que está ocurriendo? Esa gente allí, en el aposento alto, en la predicación de Pedro, no podía tolerar más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios estaba penetrando hasta lo más profundo de sus corazones. El mismo escenario que vemos en Nehemías 8. Esta gente inclinándose en tierra, así postrándose, llorando, sufriendo, sintiendo una aflicción por causa de su pecado, por la palabra de Dios. Esta gente tuvo que interrumpir y preguntar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer frente a esta realidad que vos nos estás comentando? Se compungieron de corazón, hace referencia a que sus corazones fueron traspasados. Ahí ya hablamos de griego, el original es griego, no hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y esa palabra griega que dice se compungieron de corazón, es una palabra que significa afligirse profundamente, da la idea de ser apuñalado. Se usaba para identificar cuando alguien lastimaba a otra persona con algo filoso. Es una palabra que se utilizaba para describir cuando el sacerdote tomaba el cuchillo para cortar al animal que iba a ser sacrificado. Esa palabra compungieron, la palabra griega, esa es la idea. A eso hace referencia. Lo que esta gente está sintiendo no era un rasponcito en su piel. No era un mero remordimiento por sus pecados. Ellos estaban devastados porque la palabra de Dios había sido traída a ellos, tal como estaba pasando en Nehemías 8. Esta gente allí en el aposento alto estaba siendo devastada. Y fíjense el crecimiento que tuvo y el impacto que tuvo la predicación, que de a miles se sumaron a la iglesia ese día. No sé cómo vengo con el tiempo, pero hay una reseña que... Hebreos capítulo 4, versículo 12. Rápidamente. Puse acá, si hay tiempo, hacemos esta reseña. Hay un poquito más de tiempo. Hebreos capítulo 12, un texto clave. Yo voy a tratar de pasarlo rápidamente, pero para graficar más acerca de lo que hace la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que orar para que eso haga en nuestra vida, hermano, en nuestro corazón. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Fíjense, dice, es viva la palabra de Dios. En el idioma original, esa palabra griega que se traduce como viva está al principio de la oración. Nosotros la leemos porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero en el idioma original ese distintivo de la palabra de Dios no está al final de la oración, está al principio de la oración. Y si nosotros tuviéramos que traducirlo tal cual como está en el idioma original, podríamos decir viva, porque la palabra de Dios es. Y eso no es una ocurrencia de un autor o mía, sino que cuando se quiere enfatizar algo en el griego se pone al principio de la oración para llamar la atención. El significado, el adjetivo se pone al principio. Viva es la palabra de Dios, hermano. Viva, porque la palabra de Dios es eficaz. Ese es el énfasis,
de lo que está ocurriendo allí en el idioma original, porque la palabra de Dios es vida. Todo otro libro es muerto, pero la palabra de Dios es vida, hermano. Cualquier otro libro que vos te imagines, por más bestseller que sea, por más bonito que sea, está muerto. Dice Martín Lutero, decía, este libro está vivo, tiene manos que me atrapan, tiene pies que me llevan hacia mí. Este es un libro que tiene trato conmigo. Este libro me ha sonreído, este libro se ha puesto bravo conmigo. La Biblia es un libro vivo y solo un libro vivo puede dar vida. Tremendo. Este libro está vivo, decía, tiene manos que me agarran. Por momento me ríe, por momento me confronta, por momento me exhorta. Solo un libro vivo puede dar vida, hermano. La palabra de Dios es eficaz, dice allí el autor de Hebreos. Esa palabra significa energética, es dinámica la palabra de Dios. Está obrando siempre, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. La palabra de Dios no tiene un día libre. No, Dios obra a través de su palabra. Siempre está trabajando la palabra de Dios y obrando en todo lugar. Más cortante que toda espada de dos filos. Es más aguda que cualquier instrumento que puede utilizar cualquier cirujano, cualquier médico. Es cortante, dice, más cortante que toda espada de dos filos. No tiene un lado sin afilar. Nosotros conocemos herramientas que tienen un solo filo. No, la palabra de Dios dice es dos filos. Está afilada de ambos lados. Es capaz de atravesar profundamente nuestro corazón. No hay, hermano, un capítulo. Si vos lees la Escritura con un corazón correcto, no vas a encontrar un capítulo en toda la Biblia que no tenga filo, que no penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Penetra hasta partir el alma, dice el autor, y el espíritu. Ese es un lenguaje metafórico y más adelante lo sigue usando allí, cuando hace referencia a las coyunturas, los tuétanos. Pero dice, penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Un lenguaje metafórico que hace referencia a que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de tu ser, hasta la división allí entre tu alma y espíritu. Cualquier otro libro, dice un autor, hace un masaje a lo externo del ser humano. Cualquier otro libro te masajea, pero la palabra de Dios penetra hasta la división misma de tu alma y de tu espíritu. Dice, las coyunturas y los tuétanos, sigue con las metáforas, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios expone lo que por mucho tiempo estuvo cubierto en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando la palabra de Dios es predicada, expone, saca a la luz lo que estuvo encubierto en nuestros corazones. Expone nuestros pensamientos secretos, nuestras ambiciones egoístas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Va detrás de las motivaciones y actitudes que producen nuestros pecados más íntimos. La palabra de Dios no trata con la superficie, sino que va a la raíz de lo que producen esos pecados que continuamente te están contaminando la mente y siendo juzgados por el mismo diablo. La palabra de Dios va hasta lo más profundo. No trata simplemente con modificar la conducta del cristiano, sino que penetra hasta aquello que produce nuestra conducta. La psicología trata de estudiar la conducta, pero la palabra de Dios va a aquello que está detrás de nuestra conducta y transforma nuestra conducta, transforma nuestro corazón. Solo un libro puede hacer eso, hermano. Y es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, ningún psicólogo va a poder penetrar hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios va a llegar a esos lugares donde ni tu esposa puede llegar. A esos lugares ni donde tu esposo puede llegar. Tus padres, ahí la palabra de Dios llega y saca eso que nosotros pensamos que está oculto, que Dios no lo conoce. No, y trae convicción. Muchas veces ocurre cuando estamos escuchando la palabra de Dios, pensamos, este sabe algo de mí. Alguien le dijo algo mío, mi mujer le dijo algo. Porque así pasa. Parece que el mensaje está dirigido a nosotros. Me ha pasado, no lo digo porque me lo contaron. Y pensamos, eso nos pasa, ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios quita la máscara del hipócrita. Y él se puede ver a sí mismo. Nosotros vivimos con máscara. Y cuando somos enfrentados a la palabra de Dios, nos saca la máscara que tenemos. La palabra de Dios. Habíamos quedado en Nehemías 8. Habíamos dicho que esta gente estaba afligido, estaba llorando profundamente. Y comparamos esa escena con lo que estaba pasando allí con la predicación de Pedro. Estuve leyendo, aguántenme por favor. Aguántenme y se van a llamar la atención porque voy a tirar fechas precisas, porque estuve leyendo un libro que habla de predicación y de ahí saqué estos datos que les voy a tirar, ¿no? Pero un domingo 23 de septiembre de 1855,
Muchos conocerán a Charles Spurgeon, o lo habrán escuchado nombrar, un gran predicador británico. Dice, ese domingo 23 de septiembre de 1855, este predicador, predicó arrepentimiento para vida. Así se tituló el mensaje. Y escuchen lo que dice un extracto de este mensaje. Ustedes lo pueden buscar en internet si quieren. Arrepentimiento para vida es un libro gordo, pero no es libro, es un artículo largo, pero me encantó un extracto. Dice, para ser una oveja de Dios es necesario ser lavado en contrición. Y esa palabra rara, contrición, es arrepentimiento, es compunción, es dolor. Y dice Spurgeon, para ser una oveja de Dios es necesario ser lavado en arrepentimiento, en compunción, en dolor por el pecado. Todo el pueblo de Dios ha de ser lavado en contrición cuando es convertido de sus pecados. Nadie puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir que el pecado es una cosa odiosa, pues llevó a la muerte a Cristo. Ustedes que tienen sus ojos secos, sus rodillas sin doblar y sus corazones empedernidos, ¿cómo podrían pensar que son salvos? El Evangelio promete salvación únicamente a aquellos que realmente se arrepienten. Y nunca habrá un verdadero avivamiento con ojos que estén secos. Tremendo, hermano. Nunca habrá un verdadero avivamiento. Nunca habrá una verdadera pasión por Dios, por su palabra, con ojos secos, sin arrepentimiento, sin convicción. La Biblia habla de una tristeza que es según Dios. Y el miércoles pasado, no el anterior, hablamos acerca de eso. ¿Por qué? Porque casualmente la serie, nada es casualidad. Por algo el Señor nos viene hablando acerca de todo esto. La serie que veníamos viendo en Santiago hablaba acerca del arrepentimiento, de la aflicción. La palabra nos habla de una tristeza que es según Dios, y dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Bienaventurados los que lloran. El único que será consolado es aquel que ha llorado por su bancarrota espiritual, hermano. El único que va a ser consolado es aquel que ha entendido que está en bancarrota espiritual. Santiago 4:9 dice el texto que leíamos hace un tiempo, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Afligíos, lamentad y llorad. ¿Te das cuenta que toda la Escritura es un llamado de Dios a su pueblo a un arrepentimiento genuino, por su pecado? Ese es el mensaje del Evangelio. Y la membresía de una iglesia debe estar centrada en ese mensaje, nunca fuera de ese mensaje. No, si vamos a entender la membresía bíblicamente, tenemos que entender que la iglesia debe estar centrada en el Evangelio. La iglesia debe estar centrada en ese mensaje, en ese llamado, arrepentidos y convertidos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean en el Evangelio. Yo quiero repetir las mismas preguntas que le dije a los hermanos el miércoles, yo quiero repetírselas a ustedes de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que vos lloraste ante Dios por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una sensibilidad por haber ofendido a Dios con tu estilo de vida, con tus pensamientos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que vos mismo te asombraste de encontrar tanto pecado, tanta miseria en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios por misericordia y perdón? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios, llorando en lo más amargamente? Pedro había rechazado al Maestro y lo vio y se cumplió y lloró amargamente. Pero ese miserable es el que se para y da el mensaje y predica allí en el día de Pentecostés. Hacete esa pregunta, ¿cuándo fue la última vez que clamaste a Dios? Al verdadero gozo, dice un autor, le preceden las lágrimas del arrepentimiento. Escuchá esto, al verdadero gozo, el gozo que es según Dios, le preceden las lágrimas del arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Yo, semana atrás, les contaba a los hermanos, había leído un libro, que lo pueden buscar en internet, se llama El Valle de la Visión, oraciones puritanas, hermano, oraciones que... tremenda oración. Hay una oración que se titulaba Aún peco, y la oración habla de todas las cosas que Dios hizo por nosotros, todas las cosas que Dios hace por nosotros, y aún peco, decía el autor, sigo pecando, todavía peco. Otra oración decía, Señor, tengo un corazón salvaje, bajo la convicción de tu Espíritu aprendo que mientras más hago, peor soy. Mientras más conozco, menos conozco. Mientras más santidad tengo, más pecador soy. Mientras más te amo, más necesito de ese amor. ¡Qué miserable hombre que soy! Otra oración decía, yo necesito arrepentirme hasta de mis arrepentimientos. Y es verdad, hermano. Yo no sé si nosotros conocemos lo que es orar así. Dios quiere que tengamos un corazón que sienta profundo dolor
y convicción por el pecado. Al final de Nehemías 8, y para cerrar, en el versículo 18, Esdras continúa leyendo la palabra de Dios. Y dice en el versículo 18 de Nehemías 8, leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Oh, hermano, escuchen lo que sucede en el capítulo 9, versículo 1 de Esdras. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y acá viene lo glorioso. Nehemías capítulo 9, versículo 2. Dice, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hubo una convicción, hermanos, hubo una reacción del pueblo al contacto con la palabra de Dios, hubo un reconocimiento de sus faltas, hubo un reconocimiento real por sus pecados. Dios abrió los ojos para que ellos puedan ver lo que ellos no estaban viendo. Y quiero cerrar con una conclusión, hermano. ¿Qué es lo que debemos entender los miembros de la iglesia? Hay unas consideraciones finales. Tenemos que entender que necesitamos clamar por la palabra de Dios y saber que eso traerá convicción. Vamos a ser confrontados con la palabra de Dios. Pero gloria a Dios por esa convicción y esa confrontación. La exposición fiel de la palabra de Dios debe llevarnos a tener una profunda convicción de pecado. A modo de conclusión, la predicación de la Escritura no es un tiempo de trivialidades. Cuando la palabra de Dios es predicada, no es un tiempo superficial. Es un tiempo de tener trato con Dios. Un tiempo en el que su palabra va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuando la palabra de Dios es predicada, yo estoy teniendo un trato con Dios. Él está hablando a mi vida. Por eso yo tengo que ir al culto, para que mi vida sea expuesta a la predicación fiel de su palabra. Por supuesto que Dios trata con vos cuando leemos la Escritura, cuando inquirimos en su palabra, cuando profundizamos en su palabra, pero cuando su palabra es expuesta, cuando su palabra es predicada, no es tiempo para bromas o para jugar. No, Dios está teniendo un trato conmigo. No hay anestesia ni calmante que pueda darse al corazón que ha sido herido por la palabra de Dios. No hay nada que calme ese corazón que ha sido compungido, que ha sido dolido. Solo el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El arrepentimiento y la fe en Cristo. Es el antídoto, es el remedio para ese veneno que se llama pecado. Y ese veneno está haciendo estrago en tu vida. O va a hacer estrago en tu vida. Pero las misericordias de Dios son eternas. Son maravillosas, hermano. Dios está dispuesto a recibir a cualquier pecador que va hacia Él en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento por la convicción de nuestro pecado. Fe en la obra que Dios hizo en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. A favor de todo aquel que se ve como un pecador. Dice, no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Y quiero simplemente finalizar, que les decía hoy, estuve leyendo un libro de predicaciones y se menciona, hoy le mencioné a Charles Spurgeon, ahora le menciona a otro, George Whitefield. Whitefield era un predicador británico que él fue conocido por la expansión y la predicación que hubo del Evangelio en las colonias británicas en el continente americano, que sería lo que nosotros conocemos como Estados Unidos. Allí él fue conocido como el hombre, el predicador que generó el primer despertar en nuestro continente acá, el primer avivamiento, podríamos decir. Él predicó en 1739, predicó por primera vez fuera de la iglesia. Era un joven predicador, 25 años, y él predicó por primera vez. Estaba prohibido predicar en esa época fuera del templo. No se podía predicar en público, en una plaza, en un lugar al aire libre, no, estaba prohibido. Solo se permitía la predicación pública en las horcas. Cuando se iba a ahorcar a alguien públicamente delante de todo el pueblo, ahí se podía predicar, llamaban a un predicador, etc. Pero Whitefield sabía que había muchas familias que trabajaban en las minas de carbón y que la mayor parte del tiempo esta gente estaban sucios. Eran personas sucias continuamente. Estaba el padre de familia, la madre, los hijos, todos se metían
a trabajar en las minas de carbón y ellos estaban sucios, negros siempre sus rostros, su ropa, todos, tenían mucho olor y no les permitían entrar en la iglesia. Eran personas vulgares, personas que no hablaban bien, eran analfabetos. Y Whitefield tenía un peso por esa gente. Y él quería predicarles, pero había una prohibición de predicar públicamente, porque esa gente no iba a la iglesia, no los querían en la iglesia, etcétera, etcétera. Ese día Whitefield se encontraba en el campo al aire libre y estos mineros, junto a su familia, se habían reunido para escuchar. Él, contrario a las reglamentaciones que hubo, él se juntó con esta gente. Todas las familias se habían reunido, eran hombres incrédulos, tenían un corazón duro, nunca habían ido a una iglesia, pero se habían reunido a escuchar a ese joven predicador. Y dice, les leo tal cual el relato, dice: el corazón de Whitefield había sido quebrantado por los mineros de carbón en Kingswood. Era el lugar donde estaban. Eran hombres tan violentos como vulgares. Ellos y sus familias eran 100% analfabetos, eran 100% iletrados, sumidos en una degradación que desafía la descripción. Whitefield caminaba entre ellos en traje clerical y comenzaba a hablarles de Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Despreciados por la sociedad, esta gente encontró en Whitefield a alguien que los amó y que por lo tanto no les temió. Cuando él les predicaba, se podían ver en ellos los blancos surcos hechos por sus lágrimas que bajaban de sus negras mejillas. Él predicando y esta gente negra del carbón, se veían los blancos surcos, dice, llorando, compungidos de corazón por la predicación de la palabra de Dios. Y dice Whitefield en uno de sus escritos, dice, y cierro con esto: el que oye la palabra de Dios es expuesto, es desnudo, puede verse a sí mismo como realmente es. Su cabeza es elevada, dice, su cuello es expuesto, es cortado por el cuchillo, su conciencia es golpeada, su pecado es descubierto y hay llanto por el pecado. Y yo oraba, hermanos, que nosotros seamos una iglesia así, una iglesia que sienta dolor por el pecado, que sienta convicción y que esté a la altura de la predicación fiel de la palabra de Dios. Y que, como dije antes, clamemos, pidamos que el libro sea traído, que las escrituras sean predicadas fielmente. Les doy gracias por su atención y vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque hoy pudimos profundizar la importancia de las escrituras en la membresía de tu iglesia. Hoy pudimos entender más claramente, Señor, la importancia de la predicación fiel, Señor, como un distintivo de una iglesia sana, de una iglesia que quiere predicar y proclamar el Evangelio en esta ciudad. Gracias, Señor, por estas almas, por estas personas. Yo oro por sus vidas, Señor, que tú traigas a nuestras vidas, en mi vida en primer lugar, convicción de nuestros pecados, una real, una genuina convicción. Señor, que tú puedas penetrar allí hasta lo más profundo con el poder de tu palabra y que sean transformadas nuestras intenciones más íntimas. Oro por salvación, Señor, que si hay alguien que aún no te conoce, si hay alguien que necesita arrepentirse, que tu Espíritu Santo esté convenciendo, que tu palabra esté aplastándonos, Señor, en esta noche, para que podamos correr a ti, el Padre de amor, el Padre de la gracia, aquel Dios de toda misericordia, que está dispuesto para perdonar y limpiar y purificar a todo aquel miserable pecador que se acerca a ti, Señor, en fe, en arrepentimiento, en convicción, y que abraza la cruz y que mira a Cristo como su único y todo suficiente Salvador, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has amado, Señor, y permites que hoy nuestras vidas sean expuestas a textos como encontramos allí en Nehemías 8, que podamos estar a la altura de las Escrituras cada sábado, cada domingo, en cada momento, en cada lugar que tu palabra sea expuesta. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.